Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Juan, por tu gran trabajo y de esta oportunidad de, bueno, pues de realmente explicar a la gente un poquito qué es el agua de mar, qué puede hacer por nosotros y quiénes somos y qué se forma el agua de mar. Tengo a mi lado aquí a Laia Gómez, que Hola, buenas tardes. Aquí estamos y bueno, pues intentaré poner alguna puntilla así un poco terapéutica sobre los usos del agua de mar. bueno, pues sin más dilaciones, vamos a empezar. Aquí básicamente vamos a presentar un pequeño índice de lo que vamos a hacer, la presentación, las bases históricas, los beneficios, los usos del agua de mar, los mitos, presentación de la empresa, producto y al final pues haremos un hueco para hacer las preguntas o si alguna ha quedado claro pues poder aclararlo. Esta es el primer título realmente que es interesante, que realmente beber agua de mar puede tener un efecto muy beneficioso en vuestra salud. Y básicamente eso es porque el agua de mar contiene todos los minerales que hay prácticamente en la tabla periódica. Para empezar, empezaremos con las bases históricas científicas, en las cuales la ya os dará una pequeña introducción de cuáles han sido las bases científicas que hace que el agua de mar tenga ese efecto terapéutico en los organismos vivos. Bueno, el agua de mar, nosotros cuando hablamos de agua de mar, generalmente empezamos hablando de Quintón, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recordar, y perdónenme como médica china, que vaya que realmente el primero que habló sobre el agua de mar y cuándo recomendaba el agua de mar para la prevención y el tratamiento de las enfermedades fue el emperador chino, que fue el padre de la medicina china y de la medicina marina, que fue Fuxi y el emperador ya recomendaba, porque ya veía todos los beneficios del agua de mar desde un punto de vista, no quizás con toda la información que tenemos hoy en día, química bueno, bioquímica o científica del agua de mar, sino desde el punto de vista energético. Luego, pues en la Grecia clásica había muchos sabios, como Eurípides, Platón, que ya hablaban de que el agua de mar curaba todos los males del hombre. A través de la observación, de la contemplación, de el usar el agua de mar, veían cómo curaba, entonces empezaban ya a recomendarlos, también veían que las personas que estaban cerca del agua de mar, que ya respiraban agua de mar, aportaban muchísimos beneficios a la salud. Luego, posteriormente, en el periodo medieval, fueron muy famosos los árabes por todos esos, por cómo utilizaban el agua de mar para sus fines terapéuticos. Ahí ya nos plantamos a quien diríamos que fue el gran descubridor contemporáneo del agua de mar o el redescubridor, que fue el científico René Quinton. A mí me gusta hablar de René Quinton como un personaje que era bastante autodidacta, porque realmente hablamos del gran biólogo, el gran científico. Bueno, es que René Quinton no fue biólogo, fue un biólogo porque le encantaba leer. En aquel entonces, pues tenía amigos como Claude Bernat y todos estos que estaban dentro del mundo cultureta de Francia, ¿no? Y él estaba allí, le encantaba leer, pero realmente René Quinton fue un militar y él era aviador. Entonces, a él le gustaba mucho, pues, él contemplaba y miraba las aves cómo volaban, porque a él le encantaba eso de volar, ¿no? Y entonces ahí es cuando, a través de esa contemplación, se dio cuenta de la cadena evolutiva de los animales en la Tierra y se dio cuenta de por qué volaban los pájaros. Y a través de toda esa observación empezó a hablar de las cuatro leyes y demostró por una historia personal que le pasó a él, que fue que pilló una tuberculosis y se fue cerca del mar. Entonces, porque él nació en Brie. Entonces, cuando estaba cerca del agua de mar, se curó la tuberculosis. Entonces, empezó a estudiar el agua de mar y escribió su gran libro, La de Mer de Milieu Organic, que demostró que había una gran similitud entre el agua de mar y el plasma sanguíneo.
Entonces, él, a través de sus 4 leyes, la de constancia térmica, que tiene que ver con esto de los aves, también se dio cuenta de que la Tierra había surgido del mar y que la célula de todos los animales que hemos surgido del mar contenían ese mensaje en la célula de los orígenes primitivos, ¿no? Entonces, empezó a hacer sus experimentos y se dio cuenta de que las células humanas se mantenían vivas dentro del agua de mar isotónica, ya veremos especificaremos lo que es isotónica y hipertónica, pero se dio cuenta de que las células humanas estaban bañadas en un líquido que era el plasma, que es el líquido extracelular, que ese líquido contiene los mismos minerales, pero en diferente proporción, pero los mismos que el agua de mar. Entonces se dio cuenta, empezó a hacer experimentos y se dio cuenta que las células marinas, que las células humanas y que, por ejemplo, los leucocitos, todo lo que forma parte del sistema inmune, los glóbulos blancos, podían vivir perfectamente en el agua de mar isotónica, mientras que morían y se descomponían en otro medio. Entonces, ese fue ese gran descubrimiento de René Quinton, que vio que el medio interno, que fue un término que acuñó Claude Bernard, que luego fue un poquito modificado por René Quinton, se dio cuenta de que eran los mismos minerales. Entonces, esa es la primera premisa. La primera premisa es que nuestro líquido extracelular, que es el mar donde se bañan todas nuestras células y es lo que permite el intercambio celular, por lo tanto, lo que permite la nutrición de la célula, tenía la misma composición idéntica que el agua de mar, pero se dio cuenta de que había una proporción diferente. La proporción es, si nosotros en el agua de mar encontramos una proporción de 36 gramos de sales, se dio cuenta que en nuestro medio interno, en nuestro líquido extracelular, el plasma tiene una composición de 9 gramos. Eso es lo que le llamamos, luego veremos, isotónica. Entonces, se dio cuenta de que si realmente tú puedes aportar a tu cuerpo un líquido que es exacto, idéntico a tu líquido interno, lo que puedes hacer es que haya un medio propicio para que la vida fluya, para que haya una renovación y sobre todo que haya una nutrición celular. ¿Vale? Entonces se dio cuenta de otra de sus grandes fases, que es la vida celular depende del medio interno, es decir, depende también de aquel mar que baña todas las células y aquel que proporciona los intercambios celulares. Por lo tanto, vemos que cuando ese líquido extracelular pierde sus propiedades, la célula no puede funcionar realmente, no puede funcionar apropiadamente. Es verdad que el ser humano es un ser completo y es una máquina biológica estupenda, entonces puede subsistir aun estando fatal, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero si nosotros aportamos ese agua de mar que tiene la misma composición que nuestro líquido interno, hace que se permita una renovación celular, por lo tanto, una nutrición celular, orgánica y biodisponible, de minerales biodisponibles. Entonces, una de las cosas que afirmó René Quinton fue que nuestro organismo era como una gran pecera y que cuyos pececitos, las células, vivían en un medio que es agua de mar. Y la calidad de esa agua de mar dependerá de la salud de dichos pececitos, es decir, de la célula. Entonces, tomar agua de mar de una manera consciente, de una manera proporcionada, porque cuando hablamos de agua de mar, de tomar agua de mar, hablamos siempre de proporciones. ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho, si el agua de mar tiene 36 gramos y nosotros tenemos un plasma de 9 gramos, se trata de tomar agua de mar de una manera consciente y de una manera proporcionada. ¿Para qué? Para darle al medio interno lo que necesita y así mejorar su calidad para proteger ¿qué? El cuerpo de enfermedades y así poder restablecer la salud y tener un estado óptimo de salud y bienestar. Entonces, cuando los que hemos leído, los que habéis leído la obra de Quinton,
A mí una de las cosas que me sorprendió muchísimo, aparte de que el francés me costó un poquito, me costó, claro, yo había leído tanto sobre Quintón antes de tener sus libros que pensaba que en los libros de René Quintón había una serie de ¿cómo diría?, de práctica clínica, que yo como terapéutica, como médica china, era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces empecé a leer y pasaban las hojas y pasaban cientos de hojas y veía cómo René Quintón hablaba mucho sobre la base científica, sobre todas sus leyes, pero hablaba mucho de cómo recoger el agua de mar y por qué la cogía de un sitio y por qué la filtraba. Entonces, claro, yo tenía un poco de ansiedad y decía, bueno, yo como terapeuta quiero saber realmente la práctica clínica que tiene este hombre. Entonces, llegué a doctores como Jean Jarricot o el Robert Simons, en el cual claro, te das cuenta que René Quintón no estaba aislado, vivía en un momento en una sociedad francesa donde la cultura estaba al abasto de unos cuantos y que allí se estaba pues, tejiendo una serie de bases científicas que luego han seguido con premios Nobel, etcétera, diciendo cosas muy importantes. Y para mí uno de los grandes médicos y científicos que estuvieron al lado de Quintón y que quizás no se le tiene el mérito que se le tendría que tener, fue Jean Jarricot, porque Jean Jarricot fue el que realmente formó los dispensarios marinos en Francia, que le puso el nombre de René Quintón justamente para una manera de darle a René Quintón la importancia que tenía, dado a que él transmitió esa información, pero realmente el que hizo la práctica clínica y la que ha escrito sus libros sobre práctica clínica fue Jean Jarricot, que fue el creador y el director de los dispensarios marinos Quintón. Entonces, bueno, sabemos, ¿no?, lo que pasa, que René Quintón murió y sabemos que el agua de mar era considerada un plasma sanguíneo, sabemos que estaba en la seguridad social, sabemos que se hicieron un montón de dispensarios marinos por el mundo, pero llegó un momento en que empezó la Unión Europea, las farmacéuticas fueron muy fuertes y al final de los 80 se quedó totalmente prohibido la utilización del agua de mar en la medicina convencional. Perdón, ¿eh? Entonces, a partir de entonces, en Europa se prohíbe la utilización del agua de mar como suero fisiológico. Una desgracia. Hay muchísima gente que trabaja con el agua de mar. En Canadá son importantísimos. Hay grandes clínicas, allí es legal, inyectan, etcétera. Utilizan el agua de mar en muchísimos de los usos. Luego tenemos muchos países que hacen investigaciones impresionantes, como son Japón, Corea, que son de los que más se están investigando con agua de mar. Luego hay muchísima práctica clínica, como puede ser en Nicaragua o en países latinoamericanos. Y luego por ejemplo, en España somos muy potentes en agua de mar, hay diferentes empresas que nos dedicamos a ello. Entonces creo que un poco hemos situado un poco de historia, pero a mí me gusta recordar que hace más de 5.000 años ya se hablaba del poder del agua de mar para los beneficios de la salud, que a veces nos olvidamos que es algo tan sencillo como que el agua de mar tiene 1.000 usos, tiene 1.000 maneras de incorporarlas a la vida, de que nos olvidamos de que es tan importante respirar agua de mar, que luego hablaremos de ello, aparte de consumirlo a través de la cocina, vía interna, etcétera. Pero ya dejamos eso para los usos del agua de mar. Voy a pasar a David, que nos contará un poco de los beneficios del agua de mar, que ya hemos introducido, y así cambiamos de agua. Bueno, como Laia os bien os ha indicado, pues realmente el agua de mar pues contiene todos los minerales y elementos de la tabla periódica y eso lo mismo se contiene en nuestra plasma sanguíneo, lo cual hace que tenga su gran poder terapéutico. Para que eso sea posible tiene que estar de una manera orgánica y disponible y en el apartado de producto pues, explicaremos realmente la obtención, que es muy importante y hace que el agua de mar tenga un poder más orgánico y biodisponible.
Seguimos, realmente hay tres ejes fundamentales que la tasa de agua de mar que están descritos por el doctor Philip Boer, que es la primera de todas, realmente es la recarga hidroelectrolítica. Eso es bastante obvio porque el agua de mar contiene muchos minerales y realmente los minerales es una de las principales fuentes de las células. Y realmente, sobre todo, si haces algún tipo de esfuerzo físico o estás creciendo o estás en una edad un poco avanzada, pues realmente la aportación de minerales es muy importante. Entonces, el agua de mar retiene todo ese tipo de cosas. Es la mejor bebida isotónica que realmente puedes hacer. Luego también ayuda a regular la función enzimática gracias a la presencia de los minerales y los elementos que actúa como coenzimas en las reacciones bioquímicas y de las células y órganos. Realmente estimula, realmente el agua de mar no podemos hablar de ello como si fuera una medicina. Realmente el agua de mar lo que da es da a la célula lo que necesita para hacer el trabajo que necesita en el momento apropiado. No cura, sino que permite que el mismo cuerpo haga su trabajo de una manera mejor. Luego, por supuesto, hay una regeneración celular. Realmente el agua de mar, imaginaros que, bueno, pues tenéis una pecera y entonces si tú cambias el agua a los peces, pues siempre realmente estarán más limpios. Pues de alguna manera el consumir agua de mar va a hacer que vuestro medio interno se vaya renovando y esta a la vez hará que la capacidad de las células para hacer sus funciones pues sean buenas, ¿no? Realmente que sean interesantes. Luego el agua de mar tiene una organización bastante importante, ¿no? Básicamente nuestra agua de mar tiene 8.2, nosotros tenemos una calificación más o menos de 8, perdón, de 7.1, 7.2 y realmente si no tenemos una dieta muy vegetariana, seguramente si comemos carne, pescado, refinados, etcétera, tendremos un pH un poco ácido y tenemos tendencia a enfermarnos más de lo normal. Ya hubo un premio Nobel que se llama Otto Warburg que ya dijo que allá donde hay oxígeno y alcalinidad, pues no hay enfermedad. Y es así. Si realmente nuestro pH baja de 7,1 a 7,2, entramos en la barrera de que todos los tipos de bacterias y virus puedan afectarnos. Luego realmente tiene un efecto antiinflamatorio, antibiótico y analgésico. Bueno, el antibiótico es evidente por la cantidad de sales que tiene, con un efecto de osmosis, las bacterias y virus morirán. Antiinflamatorio por un tema del pH, hace subir el pH, por lo tanto, tiene un efecto antiinflamatorio conllevando la consecuencia de que sea analgésico. Luego, evidentemente, es un disolvente, el mayor disolvente del mundo, con lo cual tiene un efecto depurador de sustancias tóxicas muy grande. Luego se ha demostrado por la Universidad de Colombia que no daña a las células y sobre todo que no daña el genoma. Esto es bastante interesante porque ahora que se está realmente desarrollando mucho todos los estudios acerca del ADN y la importancia que puede tener no solamente el agua, sino muchas cosas, pues es bastante interesante. Luego, evidentemente, es un ejercitante para deportista de alto rendimiento. En particular, nosotros trabajamos con un señor que se llama Manel de la Barca, que lo podéis buscar en Facebook, que tiene 65 años, hace maratones de 45 kilómetros y realmente lo que toma es agua de mar isotónica. El agua de mar es muy rica en magnesio y ayuda mucho al sistema neuromuscular y eso es muy interesante. Luego, evidentemente, un efecto secundario que tendrá es la posibilidad de evitar el consumo de fármacos y los efectos colaterales que pueden tener, sobre todo más que su uso, su abuso. Luego, aquí vamos a pasar ya directamente a los diferentes usos del agua de mar. El uso que a mí más me gusta en particular es beber agua de mar. ¿Vale? El agua de mar se bebe de tres maneras básicamente. La primera sería hipertónica, que sería beberlo directamente sin diluir. Eso sería en pequeñas dosis, aproximadamente un chupito, que son 30 mililitros, ¿vale? Y entonces te lo meterías en la boca, isotocina, ¿cómo es?
isotonizarlo, isotonizarías con tu saliva y luego te lo tragarías poco a poco. Estamos hablando de pequeñas cantidades, ¿vale? Esto sobre todo para beber es para un agua que luego veremos que es de ultrafiltración, que está hecha expresamente para beber pequeñas cantidades. La otra manera de hacerlo es isotónica. En el caso de esta agua, la mezcla para hacer isotonía es con 3 partes de agua mineral y una de agua dulce. Es importante aquí que observemos que el agua mineral tiene que ser de mineralización débil. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues es muy importante por el pH, porque el pH de una agua de mineralización débil es ácido y el pH del agua de mar es alcalino. Al juntarlos los dos tendremos un pH que sea muy similar al nuestro y por tanto la absorción será más rápido. Esto es muy importante en la isotonía. No es que sea el agua mineral de mineralización débil mejor que otra, no. Pero a la hora de trabajar con agua de mar sí que es más recomendable porque la absorción será más rápida. Sobre todo si haces algún tipo de deporte. Luego otra manera más simple, porque hay gente, bueno, es que a mí hipertónica me parece muy fuerte, isotónica pues realmente me cuesta un poquito. Pues es enriquecida, y enriquecida es simplemente algo tan simple como coger un zumo, algún licuado, cualquier tipo de bebida y echarle una pequeña proporción, entre el 2 y un 3%. Por ejemplo, eso sería coger un vaso de zumo y echarle una cucharada de agua de mar. Con esto lo que estamos haciendo es bajar el amargor, subir el dulzor, pero sobre todo estamos dando los minerales que necesita el cuerpo para poder sintetizar las vitaminas que habrá en el zumo. Y eso es bastante importante, sobre todo a la hora de los niños. Luego, una cosa que tenemos que dejar claro que es que el agua de mar es un complemento nutricional y en ningún caso sustituye el agua mineral natural. Ahora nos vamos a coger y vamos a poner a beber agua a mansalva, sino que realmente hay que beberla en una cierta proporción. Nosotros, la agua que tenemos para beber de ingesta directa, recomendamos una dosis de 60-90 mililitros, un chupito por la mañana y un chupito por la noche. Se puede hacer isotónica, etcétera. La otra manera, yo creo que es muy interesante utilizar el agua de mar, ahí ahora escucharemos de más, realmente es cocinando. O sea, realmente la cocina del agua de mar no es una cosa de ahora, sino es una cosa que se ha hecho hace muchos años, sobre todo en los sitios costeros, se ha hecho toda la vida. El marisco, el pulpo, siempre se ha hecho con agua de mar. Los fondos de las calderetas siempre se ha hecho con agua de mar. Por lo menos en las Islas Baleares así ha sido, ¿no? Realmente podemos limpiar y conservar los alimentos con agua de mar por su gran poder de salinidad. Realmente tiene, con lo cual vamos a realmente a maximizar la higiene de los alimentos y realmente se va a poder conservar más tiempo frescos. Un truco, por ejemplo, para limpiar y conservar, pues es si tú coges un trapo de algodón y lo empapas con agua de mar y envuelves pescado marisco, pues realmente se mantendrá más tiempo fresco. Es muy interesante. Cocer también es otra manera que se puede utilizar. Pero hay un truco. A partir de 45 grados el agua puede empezar a perder minerales, entonces siempre lo mejor es echarlo al final. ¿No? Me explico, tú puedes hacer unas lentejas con agua de mar y realmente en vez de echarle la sal, el agua al principio, se la echas al final. Entonces realmente eso es bastante interesante. Pensar que el agua de mar en la cocina es como un sustituto de la sal común. Y eso es muy interesante, sobre todo para los hipertensos, etcétera. Luego se puede descongelar. Utilizar el agua de mar para descongelar es maravilloso. Realmente todo lo que es pescados, mariscos, pero no solamente eso, también carnes, verduras, realmente increíble. Y luego podéis también aliñar. Podéis comprar un pulverizador de esos donde normalmente se pone aceite, etcétera, y lo podéis hacer como pulverizar directamente las ensaladas, que realmente es ensaladas o salsas, carnes, etcétera. Aquí veréis una tabla que os da una referencia de cómo utilizar el agua de mar para cocinar. Básicamente nosotros recomendamos, esto es orientativo, realmente, porque siempre habrá un poquito, habrá gente que le guste más o menos, salada la comida, pero básicamente es el marisco el 100%, el pescado es un 20%, el arroz es un 20%, el vegetal es un 20%, el pollo es un 20%, la carne es un 25%, sobre todo si es ternera, cerdo, ese tipo de cosas. La pasta es un 25%,
al legumbre un 20, la patata, como tiene mucho almidón, tiene un poquito más, las ensaladas, pues bueno, sería para lavarlas en principio, entonces es un 100%, luego estaría el tema del aliño, que también sería un 100%, y la limpieza, evidentemente, también sería un 100%. Pero como ya digo, realmente esto es un punto de referencia. Pensad que el agua de mar, nuestra agua de mar tiene 36 gramos, por tanto, un litro tiene 36, medio litro tendrá 18, un cuarto tendrá 9, un vaso de esos normales de 200 mililitros tiene 7 gramos. A partir de aquí, medio vaso es como un pellizco de sal, básicamente. Es realmente, es muy fácil. Realmente. Luego hay diferentes usos personales. Está claro que el agua de mar pues, tiene un gran poder antiséptico, desinfectante y cicatrizante. Todo el mundo lo sabemos cuando hemos ido a la playa, realmente, bueno, pues muchas heridas se curan, etcétera. Luego también se puede utilizar sobre todo como enjuague bucal. Como enjuague bucal es una maravilla porque realmente mata las bacterias por su efecto de osmosis, por la cantidad de sales que tiene, pero sobre todo te deja el pH de la boca, de la saliva, pero deja alcalino. Y eso es muy interesante porque realmente hace que no vuelvan a entrar las bacterias. Y eso está muy bien. Evidentemente te puedes limpiar la nariz con agua de mar, esto se ha hecho toda la vida. Yo recomiendo siempre hacerlo isotónicamente, porque realmente nuestras mucosas tienen 9 gramos, pues entonces hacer 36 puede ser realmente un poco irritante. Y luego pues se puede utilizar en cataplasmas con arcillas y barros, porque tiene un efecto antiinflamatorio buenísimo por la cantidad de, de magnesio que tiene y si lo juntas con las arcillas pues aún realmente más. Luego aquí podemos hablar un poco de los ciertos, perdón, de los ciertos mitos del agua de mar, que, que Laia nos va a ayudar un poquito en el tema este. Bueno, una de las cosas que se suele decir así un poco negativo del agua de mar es que va muy mal para los riñones. Pues no. De hecho, ya aparte de renicontón hay varias investigaciones que se dieron cuenta de que realmente el agua de mar es diurética y que beneficia a lo que son las nefronas. René Quintón se dio cuenta a través de análisis y del nivel de creatinina en sangre. Entonces, ha pasado bastante tiempo y siguen haciendo estas investigaciones, se han hecho en Nicaragua, se han hecho, me parece, por laboratorios Quintón, y entonces se han dado cuenta de que sí, que realmente hay grandes evidencias médicas que se puede una persona con insuficiencia renal tomarla, aunque yo en este caso lo que haría es tomarla isotónica. Entonces, hay muchísimos casos prácticos, y yo tengo unos cuantos, por ejemplo, de periodontitis tratados con agua de mar isotónica, también con, por ejemplo, piedras de riñón, etcétera, litiasis renal. Entonces, realmente, si uno tiene un poco de, en medicina china se llamaría vacío de riñón, pero si uno tiene un poco de problemas de riñón, sí que puede tomar el agua de mar. Siempre lo aconsejaría a priori de una manera isotónica, 1 por 3, y bueno, no hay ningún problema. Otra de las cosas, por ejemplo, hace unos años tuve, personalmente hablo de mi caso, en vez de poner a los pacientes, tuve una periodontitis por una cistitis asintomática. Entonces, cuando ya me di cuenta y fui al médico, ya había subido la infección al riñón de una manera bastante fuerte, el nivel de leucocitos en sangre era brutal y el nivel de creatinina era súper baja. Básicamente me lo curé con piña, papaya y agua de mar isotónica. Y bueno, funcionó muy bien, un poco de antibióticos, porque en este caso ya el riñón estaba muy, muy castigado, pero el agua de mar me funcionó estupendamente. Entonces, hay que probarlo. Realmente es diurética y va muy bien. Otra de las cosas que se suele decir mucho del agua de mar es para el tema de los hipertensos. Y aquí hay cosas que hay que saber. Es decir, cuando el médico lo primero que te hace a un hipertenso es quitar la sal. Cuando hablamos de sal,
cuando hablamos de sal común, es lo que piensa el médico. No tomes en la comida sal, porque creo que David lo ha comentado un poquito antes por encima, que la sal común es cloruro sódico, es decir, es una molécula de NaCl, es decir, la molécula del cloro se añade al tema del sodio. Pues no, el agua de mar no es cloruro sódico, el agua de mar es un líquido que es H2O, en el que bañan moléculas de sulfatos, cloruros, sodio, potasio, así 118 elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, cuando tú consumes agua de mar, no estás consumiendo cloruro sódico. Entonces, hay muchísima gente que se regula la presión arterial, porque una de las cosas importantes es que el agua de mar no baja la tensión y el agua de mar no sube la tensión. El agua de mar lo que hace es equilibrar la presión arterial. Entonces, yo por ejemplo soy hipotensa y a mí me va muy bien el agua de mar porque me equilibra un poco y me sube. Pero muchísimos, por ejemplo, de mis pacientes que son hipertensos toman agua de mar, siempre sustituyendo la sal común, intentando entender que muchos de los productos que compramos por la industria alimentaria hace que ya empaquetados tengan sal común. Entonces, intentando comprar los menos productos manufacturados posibles para intentar que realmente no tengas cloruro sódico a través de alimentos ya procesados, tú solo tomando agua de mar puedes controlar las cifras de la presión arterial. Otra de las cosas, y ahora hace poco ha salido otro estudio sobre el tema de la inmunología y el agua de mar, pues se ha demostrado que el agua de mar tiene muchos elementos a través de los minerales y oligoelementos, es decir, trazas de pequeñas trazas de minerales que son antioxidantes bueno, que estimulan el sistema inmune, como puede ser el selenio, el zinc y el silicio. Entonces, justamente antes, cuando David hablaba del tema de lo que es las células, a mí me gusta mucho pensar el tema del ADN, ¿no? Cuando vemos cómo se ha formado, ya que hemos estudiado tanto el ADN, vemos que las cadenas de ADN funcionan a través de minerales y sabemos que para formar una cadena de ADN se necesita el primero zinc, el segundo cobre, el tercero manganeso, etcétera. Entonces, el agua de mar, al tener todos los minerales exactos, idénticos a nuestro cuerpo, puede hacer que realmente ese nuevo concepto que se está utilizando en el agua de mar, a mí me parece súper bueno, que es la epigenética, es decir, cómo nosotros, a través de aportar un líquido que va muy bien para nuestro cuerpo, puede ellos mismos el hecho de darle un líquido propicio a la vida a nuestro cuerpo puede hacer que se active el sistema inmunológico, puede ser, por lo tanto, lo hace más fuerte y se protege ante microbiología, como puede ser virus, bacterias, parásitos, etcétera, y también cómo podemos ir reforzando y mejorando nuestro ADN, dándole simplemente aquellos minerales idénticos a nuestras células, y cuando tú le das el alimento, la nutrición orgánica que la célula necesita, que el ADN necesita, que el inmune necesita, el mismo cuerpo sabe qué hacer y da una respuesta totalmente positiva, ¿no? Vale. Otra de las cosas que hablamos con el tema del pH es que cuando hablamos de acideces de estómago, si nosotros hemos dicho que el agua de mar está comprobado que tiene un pH ligeramente, me gusta utilizar esta palabra, porque realmente no es que sea un pH 100% muy alcalino, porque si no volveríamos a pasarnos, es decir, el cuerpo lo que quiere es un equilibrio, quiere la homeostasis, entonces su pH tiene que ser un pH neutro, que es el 7.2. El pH, gracias, el 7.2. Entonces, al proporcionar, debido a que nuestro nivel de vida, los alimentos, el estrés que tenemos, nos convierte en un pH demasiado acidez, un pH un poquito alcalino, como puede ser el agua de mar, es lo que ayuda a crear esa homeostasis. En el tema del estómago,
el estómago es uno igual que las otras partes del cuerpo, pero hay muy pocas que tienen que tener un pH sumamente ácido para que se pueda cargar un poco y destrozar todos los alimentos para luego convertirlos en sustancias nutritivas. Pero ¿qué ocurre? Que, como vuelvo a decir, tenemos un modus vivendi muy acidificado y como tomamos alimentos que son muy ácidos, se crea una hiperacidez en el estómago. Si eso fuera el caso, tomar agua de mar lo que hace es neutralizar esa hiperacidez del estómago y por contraposición a su alcalinidad, y eso hace que la degradación de las sustancias nutritivas de esos alimentos se produzca mucho mejor. Entonces, si fuera ese caso, yo aconsejaría, si hay una acidez en el estómago, podrías tomarla media hora, un poquito de agua de mar, antes de las comidas o después de las comidas para mejorar la digestión, siempre y cuando haya una hiperacidez en el estómago. Otro de los mitos del agua de mar es que la gente muere en alta mar, ¿no? Entonces ya se ha demostrado en muchísimas jornadas científicas, que me parece que la semana que viene hay una en Barcelona por la Fundación Aquamaris sobre este tema específico por el señor Arnal. Se ha demostrado ya bastantes veces que no, que los náufragos pueden sobrevivir en alta mar, y que una de las cosas que era importante era ¿cuándo es malo tomar el agua de mar? Y deshidrataba y todo esto. Cuando los náufragos ya muertos de sed llegaban al mar y se bebían el agua de mar como si fuera agua dulce. Y ahí es cuando conocemos ese mito en el que se deshidrataban, se volvían locos y morían. Pero no. Se ha demostrado que tomando agua de mar en dosis pequeñas durante todo el día, tú puedes sobrevivir semanas sin comer y sin beber agua dulce. Aquí también está el experimento que hizo el doctor Bombard. ¿Se llama Bombard? Sí, hombre, a ver, aquí ahora mismo lo que estamos trabajando con este tema es que cuando haces competencia de marinería, hay una cosa que se llama suplencia a la mar y están enseñando a la gente realmente a cómo beber agua de mar. Como ha dicho bien Laia, pues hay que beberla a pequeños sorbitos, pero sobre todo en algún momento dado tienes que recuperar algo de agua dulce. Entonces ahora las lanchas de salvavidas tienen una especie como de, son redondas, tienen una especie como de lona y están incorporando unas esponjas para realmente poder recoger el rocío y tener un poco de aportación de agua dulce y así complementar lo que puedas beber de agua de mar, que tiene que ser evidentemente en muy pequeñas dosis y muy esparcidas durante el día para que tu propio organismo las pueda ir asimilando. Pero bueno, efectivamente, como bien ha dicho Laia, ya se ha demostrado a través de diferentes estudios de investigaciones que beber agua de mar en alta mar te puede salvar la vida, precisamente. Bueno, pasemos un poco a hablar de quiénes somos nosotros y realmente cómo cogemos el producto, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros somos una empresa, nos llamamos Ibiza Formentera Agua de Mar, somos una empresa familiar y realmente todos tenemos una experiencia muy relacionada con el mar, no solamente por la geografía donde nos encontramos, sino pues por lo que nos hemos dedicado. Yo me he dedicado pues a toda la vida a bucear, a hacer apnea, marinero, estudiar biología, etcétera, etcétera, aunque no soy biólogo, voy a dejarlo claro. Mi socio es patrón de barcos, o sea, también ha sido pescador, o sea, realmente hemos estado siempre en la mar. Y para nosotros es bastante importante. Laia es una terapeuta que está asociada a nosotros y bueno, pues realmente somos realmente una empresa muy familiar. Seguimos, nosotros somos una empresa que estamos afincados en Ibiza. Nos llamamos Ibiza Formentera Agua de Mar porque el agua proviene de Ibiza y de Formentera, no proviene de ningún otro sitio y eso lo queremos dejar bastante claro.
Nosotros intentamos realmente hacer que el producto sea totalmente sostenible, respetando, pues, bueno, pues, por ejemplo, tenemos un sistema de, de filtros y toda la historia que realmente hace que el producto sea muy sostenible, que realmente la disminución de consumo de agua potable, etcétera, etcétera, sea la mínima posible, y eso es bastante importante. Luego realmente tenemos unas aguas que son privilegiadas. Realmente tenemos ahora mismo la posibilidad más grande del mundo, que se considera el ser vivo más grande del mundo, que está protegido por la UNESCO desde 1999, lo cual pues, nos da una gran riqueza biológica y nos, de alguna manera nos protege de lo que pueda venir. No hay industria química en Ibiza y Formentera, lo cual es muy interesante. Si tuviéramos ahora un mapa en 3D de variometría, realmente veríamos que entre lo que son las islas y la península hay un socavón de casi 2.000 metros que hace realmente que, bueno, los vertidos que pueda haber, etcétera, etcétera, que realmente no lleguen nada más las corrientes. Bajan lo que es Cataluña, Comunidad Valenciana, pasando por Murcia y realmente no paran realmente aquí, con lo cual nos hace que estemos muy bien protegidos. Luego realmente para nosotros el método de extracción es muy importante y realmente hace que realmente el agua sea biodisponible. Y ahora lo voy a explicar. Nosotros cogemos el agua de alta mar, nunca la cogemos de la costa, la cogemos con un barco y entonces hemos localizado unos sitios donde pasa una corriente. Esta corriente nos aporta una pureza y nos aporta una salinidad constante, lo cual es muy importante porque realmente eso a la hora de hacer mezclas, pues es muy interesante para todo el mundo porque siempre vas a saber lo que estás haciendo. Y dos, y seguramente más importante, es que por allí pasa el fitoplancton. Y el fitoplancton, que pertenece al reino vegetal, pues como toda planta, lo que hace es transformar el material inorgánico en orgánico y por tanto biodisponible. Nosotros captamos el agua después de que haya pasado por la columna realmente de fitoplancton y eso es lo que le da esta característica terapéutica al agua. Realmente esa es una gran diferencia, es una diferencia bastante de otros y estamos muy de acuerdo con el método de Quintón que realmente esta es la manera. En la costa no va a ser lo mismo porque bien porque vas a tener un problema evidentemente de salinidad, no va a ser una salinidad siempre la misma, sino que va a variar, puede variar un 20% o más. Luego está claro que todos los vertidos, ya bien sean de origen bacteriológico o bien de origen químico, realmente todo llega a la costa. O sea que realmente si hay algo realmente puede estar allá. Y luego que realmente la biodisponibilidad, que el agua de mar esté de una manera en material orgánico, pues en la costa realmente no sucede. Me gustaría aquí añadir un poco, ¿no? Porque a veces hablamos de la biocenosis y de todo esto, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar un nombre que nunca lo mencionamos, ¿no? Que no se menciona tampoco en las redes, que es el profesor Maurice Aubert, que es el que creó la Universidad Internacional del Mar y es el experto mundial y el que dijo qué era la biocenosis, ya que hablamos tanto de biodisponibilidad. Y él fue el primero que habló de biocenosis marina y dijo que era la transformación de elementos minerales no biodisponibles en elementos biodisponibles. ¿Qué significa? Que los minerales que llegan al mar se encuentran en no biodisponibles, es decir, que tú no puedes asimilarlos. Entonces el fitoplancton, que es la mayor biomasa del planeta, gracias a la acción del sol, fije esos minerales que existen en el agua de mar ¿cómo se llama? Que existen en el agua de mar, el zooplancton, se alimentan del fitoplancton y generan esa masa de elementos biodisponibles. Entonces, para que realmente un mineral que sea biodisponible, tiene que pasar por esta cadena, como bien ha dicho David. Entonces, generalmente el fitoplancton se queda en grandes cantidades en zonas donde existen estos vórtices o estas zonas de corrientes, por eso es que vamos a alta mar a cogerla, porque es donde hay más concentración de estos bichitos, que es los que nos proporcionan la biodisponibilidad de los minerales. Pues eso. Bueno, pues ahora pasamos a presentaros un poco los productos que tenemos. Tenemos básicamente dos tipos de productos.
que es, tenemos en botella de cristal, tenemos dos cantidades, que son 250 y 350, de un agua ultrafiltrada. ¿Por qué ultrafiltrada? La ultrafiltración lo que hace es un sistema que te permite que con menos cantidad absorbes más los minerales. La ultrafiltración se asemeja a cómo tu cuerpo le facilita la comida a las células. Realmente es como realmente ir al... Vaya, no me sale la palabra. Es como realmente pasar de diferentes pasos y ir directamente a la célula. Realmente la célula, para poder asimilar cualquier tipo de nutriente, pues bueno, lo tiene que empezar a dividir, a descomponer, hasta que encuentra la partícula pequeña que realmente la pueda realmente digerir la célula. Bueno, pues digamos, esta manera como llega es a través como de la ultrafiltración. Realmente con la ultrafiltración conseguimos realmente que con poca cantidad absorben los minerales. Sobre todo esto va a estar muy indicado pues para niños, para gente mayor, para gente embarazada o para aquel que realmente, pues bueno, si quieren beber un chupito por la mañana, el ayuno y otro por la noche y realmente ya está. Luego tenemos otro tipo de envase, ¿vale? Que es un envase backing box de 3 litros, que está microfiltrada. Entonces, la microfiltración, comparación con la ultrafiltración, si la quieres beber, también la puedes beber, pero tendrías que beber 300 mililitros para tener la misma absorción. Sobre todo esta agua está pensada pues para cocinar, para hacer bebidas isotónicas, sobre todo para deportistas que van a consumir mucha cantidad, o para limpiarse la nariz de una manera isotónica, o para lavarse la cara, tratarse dermatitis, etcétera, etcétera. Luego tenemos un envase más grande de 20 litros que está dedicado sobre todo para grandes consumidores y para restauración. Y luego, por último, hacemos algún tipo de ediciones especiales, como puede ser la noche de San Juan, Full Moon, que realmente, pues bueno, el año pasado, cada 13 años, la luna llena y solsticio de verano, pues bueno, se hacen en la misma noche. Entonces, ese mismo día fuimos a coger agua. También un poco en homenaje a un gran científico que fue Víctor Schauberger, que tiene un libro que se llama Agua Viva, que es maravilloso, y que realmente él, pues bueno, de alguna manera demostró cómo el agua en sí se ve afectada por las mareas y por la luna. Y realmente pues fue hacer pues un pequeño homenaje, ¿no?, a este señor. Ahora haríamos una cata, lo cual estaría muy interesante si pudiéramos. Pero como no podemos, pues bueno, realmente no sé si queréis añadir algo más o damos pasos a las Podemos preguntas. dar paso a las preguntas. Así Bueno, una cosa más que sí que quiero añadir, bueno, que es acerca de... eh, nosotros trabajamos con Laña, que tiene centro terapéutico, y allí, pues bueno, se trabaja con diferentes tipos de terapias marinas. Y en particular ahora estamos trabajando con unas máquinas que utilizan agua de mar, que son, que son muy interesantes y que poco a poco iremos compartiendo en Facebook con vosotros pues las experiencias y tenemos que los pacientes se animen para realmente que podáis ver realmente todo lo que se puede hacer. Con respecto a recetas, yo tengo algunas recetas que son muy interesantes y muy fáciles, que si alguien, pues bueno, está interesado, pues se puede poner en contacto con nosotros y si le podemos pasar, pues cosas tan fáciles como un gazpacho, unas lentejas, cosas muy simples que realmente con agua de mar ganan mucho. Una paella, evidentemente. Ya habéis visto la página web, pues allí podéis realmente eh, enviarnos un email, nosotros estaremos encantados en contestaros. No sé si ahora mismo hay alguien que tiene alguna pregunta. Bueno, pues muy interesante la presentación. Yo la verdad que he estado tomando notas y he aprendido cosas que no sabía. Lo que quiero comentar es a las personas que están viendo debajo de su pantalla pueden tener una zona donde pueden ingresar su nombre y hacer una pregunta y en cuestión de 1 minuto o 2 nos llega la pregunta. Yo, mientras tanto, mientras alguno se decide a hacer la pregunta, yo tengo aquí alguna cosita apuntada. Entonces, por ejemplo, no sé si Laia tiene alguna referencia de alguna persona que haga ayunos con agua de mar
Y si es así, me imagino que lo harán con agua isotónica. Me gustaría que me diga si tiene alguna referencia de eso. Sí, bueno, hay unos, diría yo, más purgan. Tú sabes que en todas las culturas y en todas las medicinas naturales se utilizan remedios para purgar el cuerpo. Sabemos que en primavera es un buen tiempo para ayunos y para purgas, es decir, para eliminar el cuerpo, todas las toxinas que hemos ido acumulando durante todo el invierno. Entonces, en primavera es un gran momento para sacar fuera pues, todas esas toxinas que han quedado. Entonces, el agua de mar, y esto diríamos que es como una pequeña contraindicación si no lo haces de una manera consciente, si tomas demasiada agua de mar, ahí hablábamos de la deshidratación, tú puedes ir al lavabo y evacuar quizás más de lo necesario. Pero si tú lo utilizas de una manera consciente, tú puedes ayudar tomando, como bien has dicho, agua de mar isotónica, sería para un tema de ayuno, como lo que se hace con salvia, etcétera. Aquí generalmente se le pone pues un poquito de limón, un poquito de miel, como para dar también y aportar una fórmula, ¿no? Porque el agua de mar es lo que hemos dicho, la puedes tomar sola, pero también igual que cuando tú haces un ayuno a través del sirope, tú le pones un poquito de cayena para ir estimulando el estómago, etcétera, pues también puedes hacer lo mismo con el agua de mar. En este caso sería agua de mar isotónica con un poquito de limón y un poquito de stevia o un poquito de miel, un poquito dependiendo de los gustos de cada uno. También lo puedes utilizar como purga, que sería tomar agua de mar hipertónica hasta que tú vayas limpiando, es decir, hasta que vayas yendo al cuarto de baño. No sé si he contestado. Sí, sí, has contestado perfectamente. Y siguiendo casi con la pregunta, hablando de la purga, me imagino que para la colonterapia o la hidrocolonterapia, me imagino que también puede ser útil el agua de mar, me imagino, ¿verdad? Y la gente, hay bastantes clínicas que ya empiezan a utilizarlo, entonces, un poquito, eh, es lo que antes habíamos dicho de los pHs, ¿no? Estamos en un momento en que parece que el cuerpo, aunque busca la homeostasis y necesita un pH ligera, neutro, que es el 7, hay partes del cuerpo que necesitan estar acidificadas. Es decir, el estómago. Otro, la vagina. Es decir, si una vagina no está acidificada, no puede matar a todos los virus que entran. Entonces, los intestinos no hay que pasar de alcalinizar demasiado. Pero, ¿qué quiero decir? Que, ¿cómo lo diría? Siempre, siempre, siempre y en todos los casos, no. Pero las personas que en un momento necesitan quitar esa acidificación del cuerpo, cambiar el pH, sí que pueden utilizar el agua de mar, en este caso isotónica, para la limpieza, para la hidroterapia de colon. Generalmente lo que están utilizando en práctica clínica es, sabes que más o menos son tres sesiones, ¿no? Pues en la última lo hacen con agua de mar isotónica. Muchísimo, para mí muchísimo mejor que lo que sería otra. Muy bien, muy bien. Una pregunta que hay por aquí. Sí. ¿Qué efecto tiene el agua de mar en caso de hipotiroidismo o hipertiroidismo en esos dos casos? Muy buena pregunta. Pues mira, tú sabes que para crear la glándula tiroides crea unas hormonas tiroideas, ¿vale? Estas hormonas tiroideas se hacen a través de enlaces con iones de yodo. Por lo tanto, es importantísimo el yodo para el buen funcionamiento de la tiroides. Entonces, de aquí podemos entender que el agua de mar, por su riqueza en yodo, es muy bueno. Peros. Aquí siempre hay peros en el cuerpo. Entonces, cuando tú te creas un hipotiroidismo, es decir, que hay una bajada de hormonas tiroideas, el hecho de estimular el cuerpo con yodo, es decir, con agua de mar, es buenísimo, porque lo que estás haciendo es estimular el sistema. Por lo tanto, de hecho, fijaros que es muy famoso que en zonas que no son costeras, los médicos dan mucho yodo y dan sales con yodo. Pues en vez de dar sales yodadas de una manera artificial, sería mucho más conveniente dar agua de mar. Suele pasar en zonas de interior.
Entonces, de hecho, hay investigaciones a nivel español en Asturias, porque a través de, perdón, por Cordillera Cantábrica, el agua de mar no pasa a las zonas de interior y encontramos mucho hipotiroidismo y mucho bocio. Entonces, en estos casos se recomienda el agua de mar para ayudar al cuerpo a través de los iones de yodo orgánicos y biodisponibles que se hagan esas hormonas tiroideas. Hay otro caso, que es el hipertiroidismo. En este caso, y dependiendo, yo trabajo con equipo médico, entonces a mí me gusta seguir también las indicaciones del médico, aunque yo soy terapeuta. Me gusta trabajar siempre al unísono, todos los terapeutas y médicos que beneficiamos la salud. Y hay muchos casos que yo no lo estoy dando. Cuando hay un hipertiroidismo o un momento de tumorificación, no me salen las palabras, de lo que es la glándula tiroides, yo paro de dar agua de mar durante un periodo. Cuando el médico ha reequilibrado otra vez, estamos hablando de casos graves ya, en esos casos graves paramos un momento, se reequilibra y luego se vuelve a dar el agua de mar. Es decir, si resumo lo que he dicho, sería hipotiroidismo y bocio, siempre doy agua de mar. Hipertiroidismo, cuidado. Hay que ver cuál es el caso, hay que ver si hay tumores, hay que ver, porque puede ser por muchas causas. Entonces hay que ver la causa. Porque si hay un exceso de yodo en el cuerpo que está creando ese hipertiroidismo, lo que no queremos es dar más yodo al cuerpo. Aunque también, y ahora me diréis que digo blanco y luego negro, aunque también si hay un exceso de yodo, nadie se pregunta qué mineral hay en defecto. Lo bueno que tiene el agua de mar, y eso es lo más importante de todo, es que tiene todos los minerales. A ver, ¿qué quiero decir? Que cuando tú das mucho zinc se inhibe el cobre, cuando tú das mucho mineral se inhibe el otro, ¿de acuerdo? Entonces, porque funciona así la homeostasis. Entonces, cuando tú tienes mucho yodo, pregúntate qué mineral te está faltando. ¿Qué ocurre? Que tenemos 118 minerales, muchos de ellos en trazas que aún la ciencia no puede descubrir de todos sus beneficios. Entonces, a veces es muy difícil ver qué mineral te está faltando. Entonces, en estos casos de hipertiroidismo, sí que puedes dar dosis muy bajas de agua de mar, de manera, en este caso, hipotónica, que no lo hemos explicado, que es, en vez de 1 a 3, sería 1 a 5. ¿Para qué? Porque igual que tiene un exceso de yodo, tendrá un defecto de otro mineral. No existe un exceso sin un defecto, ¿vale? Teoría del yin-yang o pares biomagnéticos o lo que lo queramos decir. Entonces, si tú das muy poca cantidad de una agua de mar hipotónica, proporción 1 a 5, también estarás ayudando en un caso de hipertiroidismo, aunque a priori y por protocolo no lo doy. Muy bien, interesante respuesta. La última pregunta. Llevamos ya una hora, se nos ha hecho un poquito más largo, pero ha sido interesante, yo creo. La última pregunta. Creo que has sido tú, Laia, que has mencionado el fitoplancton. Sí. Te pregunto una cosa. Sí. En la comunidad de personas que están utilizando superalimentos y ciertos complementos de grandes cantidades, digamos, de, por ejemplo, nutrientes, clorofila, X, se está empezando a comercializar aquí en España ahora el fitoplancton. Entonces, la pregunta, yo sé que se está empezando a comercializar aquí porque obviamente se está usando también en Estados Unidos y en otros países. Y la pregunta es que, bueno, vosotros que este tema lo manejáis bien, la pregunta que te hago, ¿realmente es tan sano consumir fitoplancton? ¿Lo es, no lo es? Y si es que crees que lo es o si tienes datos, ¿podrías compartir algo con nosotros de esto? Yo te contestaré al menos a una parte de esa pregunta en lo que nosotros opinamos al respecto. Yo creo que, como hemos comentado, para que realmente esta agua tenga un efecto terapéutico, pues tiene que pasar por el fitoplancton. Realmente creo que eso es fundamental. Yo creo que el fitoplancton, para recoger 1 kilo de fitoplancton, tienes que absorber muchas toneladas de agua. Realmente yo entiendo que lo que realmente es interesante del fitoplancton es su capacidad de realmente transformar lo inorgánico en orgánico,
por tanto no creo que sea una fuente increíble o insustituible de nutrientes. Entonces, sin desaprobarlo, yo tengo unas dudas de que realmente sea algo muy interesante. Creo que ya hay muchos superalimentos y creo que el fitoplancton eh, creo que debería estar en el mar. Creo que hace su función transformando los minerales, creo que hace su función alimentando al zooplancton. El zooplancton se alimentan muchos cetáceos y eso es muy interesante. Y realmente para nosotros me faltarían más datos, pero me quedan dudas realmente el tema. No sé si Laia quiere añadir algo más. Sí, bueno, a ver, el fitoplancton es una microalga, ¿vale? El fitoplancton tiene sus beneficios, por supuesto. Que tú quieras comer fitoplancton, pues otro quiere comer espirulina. Ahora, lo que pasa es que los seres humanos tenemos una cantidad de modas que nos dejamos llevar a través de las modas y ahora se ha puesto de moda el fitoplancton marino. Pues vale, es una microalga. Y no la veo tan chula como la espirulina, o sí. Lo que quiero decir es que es mucho más fácil y mucho más... voy a volver a empezar, perdonad, porque me he liado. Lo que quiero decir es que si yo tengo que decir, para mí, los dos macroalimentos que tiene la naturaleza, yo diría que una es el agua de mar por su identidad con el plasma sanguíneo y dos, la clorofila por su identidad con la hemoglobina. Porque esos realmente son los dos macronutrientes que los puedes tomar toda la vida y que para mí es reproducir la sangre, limpiar la sangre. Lo otro, sí, el fitoplancton, pues una microalga. Esto es como si me preguntaras, ¿qué tal te parece que la gente tome espirulina? Pues bien. ¿Tomarías espirulina el resto de tu vida? No. ¿La utilizas a veces? Sí, claro. Y sobre todo, pues cuando estoy un poco más débil me lo tomo, ¿vale? Por la mañana y tal. Ahora, ¿yo voy a tomar fitoplancton? Pues cuando estoy nadando en mar abierto y doy 4 sorbos, pues sí que me lo tomo, encantada. Pero no la moda que se ha puesto y no como si el fitoplancton ahora fuera la super mega alga, mejor que la espirulina laminaria, etc. Entonces es otra alga más, al ser micro es muy difícil obtenerla en grandes cantidades, porque sobre todo, como bien había explicado el doctor, por eso que había querido hablar del doctor este, ¿no? El que ha creado todo, pues el que ha estado estudiando todo sobre el fitoplancton, el que ha puesto los términos de biocenosis marina, él lo dice, el fitoplancton está en alta mar, las grandes concentraciones están ahí, en vórtex, entonces, pues bueno, ahora se ha puesto de moda, vale, pero no la considero mejor que una espirulina y no la considero un macronutriente comparada con el agua de mar en sí misma como plasma sanguíneo o la clorofila como hemoglobina. Para mí esos son los dos macronutrientes que puedes tomar de un niño no anciano el resto de tu vida y no hay contraindicación, siempre en su medida, claro, la medida lo es todo en la vida, pero no creo que sea un macronutriente comparable al agua de mar o a